Buenas tardes a todos. Hoy desde Iniciativa Internacional España con Garabandal tenemos una vez al padre Ángel Nistal, al que tantos seguidores de este canal nos han pedido que volviera para que nos hablase de las apariciones. Padre, bienvenido al canal en un día tan bonito como es hoy, que es el Día de la Sagrada Familia. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Mira, yo sé que hablar de Garabandal o hablar a propósito de Garabandal es entrar en un ámbito sagrado. No es hablar de fútbol o de cualquier cosa, respetando todo lo demás. Entonces, tiene todo el sentido que empecemos rezando. Y rezar, pues recuerdo lo que hicimos la otra vez, es cambiar de ámbito. Estamos en el ámbito familiar, amigable, salimos de ahí y entramos en el ámbito sagrado de nuestro contacto con Dios. Hacemos un instante de silencio y yo hago una pequeña oración a propósito de este comienzo. Buenas tardes, Señor. Seguro que estás contento de que nos tomemos esta pequeña molestia de hablar bien de ti, de tus maravillas salvadoras en favor nuestro, y de que todos los que en favor nuestro, personalmente nosotros, y de todos los que aún estén a tiempo de misericordia y quieran aceptar la invitación a tu salvación. Y tú, Madre del Cielo, María, seguro que también estás muy contenta de que apoyemos las maravillas que departiste de parte de tu Hijo y que realizaste en el pueblecito de San Sebastián de Garabandal. Te pedimos, Madre, que entres hasta el corazón de la Trinidad Santísima y adorable de nuestro Dios, de tu divino Hijo, que entres hasta el corazón de la Trinidad para interceder en favor nuestro y de todos, que todos somos tus hijos, como tú misma repites en Garabandal. Te invocamos rezando el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues adelante. Continuamos nuestra conversación gozosa, agradable, a propósito de Garabandal, pero claro, estamos en Navidad. Yo no puedo menospreciar la circunstancia de que estamos en el tiempo de Garabandal, perdón, en el tiempo de Navidad. Tiempo en el que el dueño del universo se hizo bebé, no solo se hizo hombre y niño, se hizo bebé, lo más indefenso que un ser humano puede adoptar. La expresión más indefensa que un humano puede expresar es la de bebé. Se hizo bebé en la mayor pobreza y en la mayor indefensión. El Dios de la gloria en la más grande humildad. Y así la tierra se llenó de su dulzura, de su ternura y su entrañable misericordia. Y María, su madre y madre nuestra, y San José fueron los primeros en adorarlo como Dios de la gloria hecho hombre, niño, bebé. Dios a quien una legión de ángeles fuera de la cueva donde estaban, en los campos de Belén, proclamaba esa legión de ángeles, proclamaba la grandeza de Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de la buena voluntad. Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, y ahí tenéis la señal, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
y fueron y todos de rodillas adoraron. Fijaros que la señal es muy importante, la señal que los ángeles le dieron a los pastores, porque si le dice a los pastores un ángel, ha nacido el Mesías, los pastores naturalmente irían deprisa al palacio de Herodes, porque ¿dónde iban a ver el Mesías esperado durante siglos? En el palacio. No busquéis ahí. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa fue la señal. Bueno, pues ¿qué tiene que ver Garabandal con todo esto? Pero hombre, todo. Garabandal es ayudar a conocer al niño Jesús. Para eso vino la Santísima Virgen cuando le preguntaron a qué venía. Recordemos que el don Valentín, el párroco de Garabandal, le dijo a las niñas, preguntadle a qué viene la Virgen, qué quiere de nosotros. Y las niñas pues se lo preguntaron, ¿a qué viene? Dice don Valentín, que ¿a qué vienes? Pues vengo a traer a todos a mi hijo. Es decir, vengo a ayudar a conocer a todos a mi hijo nacido en Belén, que yo lo di a luz en Belén. Vengo a ayudarlos a todos. Y cuando la Virgen dice, vengo a acercar a todos a mi hijo, naturalmente lo que está queriendo decirnos es que quiere ayudarnos a convertirnos a él. Y yo quería antes de nada, antes de seguir adelante con estas ideas, yo quería dar una enhorabuena al pueblo de Garabandal. El pueblo de Garabandal, todo él. Las niñas en primer lugar, luego sus familias, luego el pueblo entero. Son una mediación de la que Dios nuestro Señor quiso valerse, una mediación de la que Dios quiso valerse para hacer las maravillas que realizó en Garabandal y dejar para el mundo, para la Iglesia y el mundo, los mensajes que nos ofreció. Y aquí hay una enhorabuena al pueblo, decirle a los hermanos de Garabandal, todos, las que fueron entonces niñas, que hoy son pues personas mayores, a los que queden de Garabandal, decirles enhorabuena, porque el Señor os escogió como mediación para hacer maravillas en favor de mucha gente. Y exhortar, yo me gustaría que me permitan, que no les parezca mal, claro, a los hermanos de Garabandal me permitan, exhortarlos a aprovechar todo lo que puedan, esa maravilla que Dios le regaló a Garabandal entero, a San Sebastián de Garabandal, que la aprovechen al máximo para acercarse más y más a Dios y a nuestra Madre del Cielo. Y una cosa que recuerdo, que dijimos la vez anterior, entrar en Garabandal sin descalzarse, fijaros que Dios nuestro Señor, recordamos la escena de la zarza ardiendo, ¿verdad? En el libro del Éxodo, capítulo 3, pues dice que estaba Moisés pastoreando el ganado, lo llamó el Señor, Moisés, Moisés, y Moisés fue a acercarse hacia una zarza que vio que ardía sin consumirse. Entonces, cuando se acercaba el Señor le dijo, descálzate, el lugar que pisas es terreno sagrado. Bien, pues eso, entrar en terreno sagrado, o para entrar en terreno sagrado necesitamos descalzarnos. Y Garabandal es terreno sagrado. Ahí vivió la Virgen durante cerca de 4 años o parte de 4 años y convirtió esa tierra en un lugar sagrado. Bien, entonces entrar en Garabandal sin descalzarse, es decir, sin entender que nos acercamos a un lugar sagrado, es como pasar por delante de yo lo he pensado así y lo digo como lo pienso, entrar en Garabandal sin pensar que entramos en lugar sagrado es como pasar por delante de un sagrario sin fe. Una cosa parecida. Bueno, entonces
animamos a la gente a que se descalce delante de los acontecimientos del pueblo de Garabandal. Y tengo delante de mí el catecismo de la Iglesia Católica. Creo que se ve, ¿verdad? Bueno, sí, padre, se ve muy bien. Sí, el número 67 dice lo siguiente. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. No pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva manifestada en Cristo Jesús. No es la de mejorar o completar, sino la de ayudar a vivir plenamente en una determinada época de la historia esa revelación. Ayudar a vivir esa revelación en un determinado momento de la historia. Y tenemos que recordar aquí, yo digo algo a propósito del padre René Laurentin, en español. Digo algo a propósito de él porque lo voy a citar con frecuencia. Bueno, el padre René Laurentin fue un gran especialista en temas de teología sobre la Virgen. Se hizo famoso mundialmente porque hubo un congreso internacional de Mariología el año 1954 en Roma, y le encargaron justamente al padre René Laurentin, le encargaron que hiciera una ponencia sobre las apariciones de Lourdes. Y eso le llevó un montón de tiempo. Y se hizo famoso con ese estudio de las revelaciones de Lourdes, se hizo famoso, y de ahí después lo llamó el cardenal Sin, que vivía entonces, cardenal de Manila, pidiéndole que le diera respuesta a una pregunta: ¿qué quería decir la Virgen con las apariciones? Y eso le llevó al padre René Laurentin, lo llevó a reflexionar profundísimamente sobre las apariciones. Recorrió el mundo en todos los sitios donde le decían que había apariciones, y cuando llegó por ejemplo, a Medjugorje, pues se encontró con un acontecimiento que para él era nuevo, porque él había estudiado las apariciones de Lourdes, pero no había visto naturalmente a la vidente, Santa Bernadette Soubirous. Bueno, y había también estudiado, le pidieron que estudiara, no pudo hacerlo porque no llegaba todo lo de Fátima. Dijo: yo no pude ver a las videntes de Fátima, pero en Medjugorje estuvo con los videntes in situ, digamos, en la misma situación. Los vio allí, y allí el padre René Laurentin aprendió a valorar las revelaciones privadas y hablar de ellas, pues como nos ha enseñado a hablar. Yo he aprendido muchas cosas del libro del padre René, pero otras cosas después ya me las he sacado yo también de este libro, de este otro libro, que se llama Vengo a prepararos. El autor es Damián Sánchez, es de una editorial rara, Didac Book. Bueno, es una pequeña editorial. Vengo a prepararos. Y aquí hay una introducción, un prólogo del obispo de Bayona, pero todo esto es reciente, 2000 y algo. Bueno, entonces aquí nos habla el obispo de Bayona de un acontecimiento precioso. Mucha de la gente ha oído mucho hablar de San Luis María Grignon de Montfort. Bueno, San Luis María Grignon de Montfort hizo unas revelaciones en su libro que se titula Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Hizo unas revelaciones increíblemente revolucionarias, proféticas, y anunció que iban a secuestrar lo que estaba escribiendo, y lo secuestraron.
y estuvo durante 100 y pico de años enterrado en algún sitio a causa de la Revolución Francesa, y lo encontraron, se encontró en el año 1842, lo encontraron en 1842, y había dicho el santo este famoso, San Luis María Griñón, que lo iban a secuestrar, y lo secuestraron y apareció. Y ahí nos dice el obispo de Bayona, dice, así como Cristo Jesús vino a través de María en su primer momento, en su primera venida, volverá a través de María en este último advenimiento. Y reconoceremos la llegada de los últimos tiempos por dos signos. Uno, el desencadenamiento de los poderes del mal de manera inaudita, como nunca vista antes. Y segundo, otro signo de la llegada de estos últimos tiempos que estamos viviendo. Es la manifestación de la gloria de María, porque Dios quiere revelar o manifestar a María como obra maestra de sus manos, precisamente en los momentos de mayor deterioro moral que se conoce. Bien, entonces el padre René Laurentin y Damián Sánchez me han enseñado a hablar, pues como yo estoy hablando ahora, y yo quería volver a los mensajes de Garabandal, porque los mensajes de Garabandal, en los mensajes de Garabandal está todo, lo que pasa es que, claro, está muy resumido. Y lo que yo voy a hacer, sobre todo en esta pequeña conversación que tenemos, amigable, pues es justamente desentrañar un poco o concretar, diríamos, los mensajes de Garabandal. Mira, no solamente lo que la Virgen dijo en los dos mensajes oficiales que hay. Yo creo que acaso de lo más importante que dijo, al lado de los dos mensajes que tenemos oficiales, es: vengo a acercaros a todos a mi Hijo. Eso es una proclamación profética y evangélica, llamando a la gente a convertirse. El padre René Laurentin nos enseña a hablar de las dimensiones de las dimensiones teológicas de las apariciones marianas. Dimensiones teológicas de las apariciones marianas. Y yo voy a tener en cuenta 4 aspectos de esas dimensiones teológicas. La dimensión profética, la dimensión evangelizadora, la dimensión escatológica y la dimensión mística. Y tranquilos que voy a explicarlo para que todo el mundo pueda entender lo que queremos decir. Bueno, primero, cuando la Santísima Virgen habló en los mensajes que conocemos, que los voy a volver a leer, naturalmente, pues se expresó en palabras, pero otras veces se expresó en gestos, que es un lenguaje, le llamamos así, lenguaje no verbal. Recordamos los mensajes. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, y hay que visitar mucho al Santísimo. Pero antes tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa. Si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Primer mensaje, del 18 de octubre de 1961. Segundo, el 18 de junio de 1965, al final de las apariciones. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa estaba rebosando, se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros con nuestros esfuerzos.
Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por mediación del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis, que os convirtáis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Bueno, pues mira, yo he hecho aquí unos apartados. Primero, hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. ¿Qué quiere decir ahí? La Santísima Virgen no quiere decir ahí que hagamos cosas raras en la vida para hacer sacrificios. Primero, la penitencia tiene que ver con el arrepentimiento. Por lo tanto, lo primero a lo que nos invita la Santísima Virgen es a arrepentirnos de nuestros errores, de nuestros pecados. Y los pecados no son manchas, son desprecio a Dios nuestro Señor y sus planes de amor universal y salvador. Esos son pecados. Desprecio a Dios y a sus propuestas, a sus proclamaciones, a sus proyectos de amor universal y salvador. Entonces, necesitamos eso. Primero, arrepentirnos de nuestros errores. ¿Y sacrificios? ¿Qué sacrificios? Pues mira, yo doy ideas. En la vida, por ejemplo, nos puede venir, hablo de una cosa que yo viví hoy en una parroquia donde estuve. Puede venirnos un catarro, un resfriado muy fuerte. Y nos importuna hasta lo inimaginable. De tal manera que por un simple catarro, un simple resfriado, uno no puede salir de casa. Pues mira, la Santísima Virgen cuando nos dice que hay que hacer muchos sacrificios y que tenemos que ser muy buenos, nos invita a que aceptemos todas esas contrariedades de la vida, que las aceptemos con paz, que las aceptemos incluso con amor hacia el Señor y decirle: Señor, tú lo permites así, tú lo quieres así, tú dispones así, yo acepto con paz lo que tú me digas, lo que tú propongas, lo que tú quieras. Esos son los sacrificios que la Santísima Virgen nos pide que hagamos. Aceptar las contrariedades de la vida, lo que nos cueste ser honrados, lo que nos cueste vivir pues siendo buena gente, buenas personas, lo que nos cueste perdonar, lo que nos cueste colaborar, lo que nos cueste dar limosna, por ejemplo. Aceptar todo eso, esos son los sacrificios que la Santísima Virgen nos está pidiendo. Y si no lo hacemos, pues no nos va a salir gratis. El despreciar a Dios, vamos a ver, ¿somos libres o no de aceptar lo que Dios nuestro Señor nos propone? Pero que sepamos que nos va a salir caro, no nos va a salir gratis, si libremente despreciamos a Dios nuestro Señor y sus planes. No nos va a salir gratis. Y es muy importante que lo pensemos. Por eso dice, si no lo hacéis, os puede venir un castigo. Y un castigo incluso muy grande. Lo dice la Virgen, palabras textuales. Por eso he leído los mensajes. Castigo muy grande. Bueno, los castigos que Dios nuestro Señor pueda proporcionarnos son siempre correcciones paternales. No tienen nada que ver con ninguna venganza de Dios hacia nosotros. Son correcciones de su amor paternal para que no nos perdamos. Porque Dios Dios hecho hombre, Cristo Jesús, envía a su madre a la tierra a decirnos esto: os quiero mucho, no quiero vuestra condenación. Dios sabe que si no nos arrepentimos de nuestros errores, llevamos mal camino. Y entonces, el mal camino tiene dos salidas. Una, que tiene arreglo, el purgatorio. Si nosotros en este mundo hacemos lo contrario de lo que Dios nuestro Señor nos propone, y somos libres para hacerlo, si hacemos eso, pues podemos estar seguros de que nuestro destino es
o el infierno, perdición para siempre, y la Virgen dice, no quiero vuestra condenación, o bien el purgatorio. Sabemos que hay una situación después de la muerte, más allá de la muerte, hay una situación en la que necesitamos purificarnos de todos nuestros errores y pecados. Bueno, no nos va a salir gratis. Ojalá que todo terminara en un purgatorio, aunque fuera duro y difícil, ¿verdad? Que pudiéramos purificarnos de nuestros pecados para llegar a Dios eternamente felices. Bien, entonces, lo de hacer sacrificios y penitencia tiene que ver con el diario vivir. Lo que nos pide la Santísima Virgen, que nos animemos a aceptar con paz lo que nos toque y sepamos ofrecerlo. Y recordamos que nuestros sufrimientos todos de la vida, todas nuestras contrariedades, problemas, achaques, etcétera, dificultades, todo eso, con eso podemos hacer dos cosas. Primero, aceptándolos con paz, nos sirven para purificarnos de nuestros propios pecados, pagar las consecuencias de nuestros pecados. Cuando pecamos, Dios nuestro Señor puede perdonarnos con todo el cariño, pero los pecados dejan a veces consecuencias que hay que reparar. Pues esas consecuencias que hay que reparar las podemos reparar con los sufrimientos del purgatorio o con los sufrimientos de aquí, con lo que nos toque todos los días, el esfuerzo de vivir. Con vuestros esfuerzos, dice la Santísima Virgen. Oye, pues un esfuerzo es tener que madrugar y aceptarlo con paz, y tener que los padres atender a los hijos y hacerlo con cariño, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que hacen la vida, el diario vivir, aceptarlos con paz, son pues cosas que nos sirven para reparar las consecuencias de nuestros pecados y acaso, ojalá sea así, no tener que pasar por el purgatorio. Pero entonces eso a propósito de la penitencia, de los sacrificios, de que estamos en peligro de ir por mal camino, o mejor dicho, estamos yendo por mal camino y estamos en peligro de que nos cueste caro. Y las apariciones que hacen, lo recuerda el padre René, nos alertan de la situación en la que está viviendo el mundo y la Iglesia, nos alertan. Y ahí estaría la dimensión profética de las apariciones. ¿Qué hacen las apariciones? Alertarnos de que no vamos por buen camino. Y luego viene la dimensión evangélica. ¿Y qué hace el Evangelio? Recordemos lo que nos dice el capítulo 1 de San Marcos. Jesús empezó hablando en público diciendo: ha llegado el tiempo, convertíos y creed en el Evangelio, cambiad el corazón, ánimo. Esto ya lo comento yo, ¿verdad? Lo que dice Jesús, convertíos, y yo digo, ánimo, cambiad el corazón, aceptad cambiar vuestro corazón, vuestra manera de entender la vida y de vivirla, ánimo, aceptarlo. Pues a eso nos invita la Santísima Virgen en sus mensajes. Bueno, después hay una cosa muy importante, preciosa, es sobre la Eucaristía. Y vamos a concretar cosas a propósito de la Eucaristía. Dice, en dos momentos especiales, usa la palabra o se refiere a la Eucaristía. Hay que visitar al Santísimo. Y luego, eso en el primer mensaje. En el segundo, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Y entonces yo doy la vuelta y digo, vale, ¿cómo le damos? Dice, le damos poca importancia. ¿Cómo darle la importancia que tiene a la Eucaristía? Y aquí, claro, pues tenemos que hablar de la maravilla que es la Eucaristía. Porque si no entendemos la maravilla que es la Eucaristía, ¿cómo le vamos a dar importancia? Y luego vamos a ver cómo le damos importancia. Bueno, entonces la Eucaristía no es, recuerdo lo que dije en el Congreso, no es una cosa muy sagrada, es alguien, Cristo Jesús, con una presencia no física que se pueda ver con los ojos de la cara, sino una presencia sacramental eucarística, es decir, presencia en signos sagrados. Es una presencia sacramental, pero real,
El Señor está presente en los signos sagrados del pan y del vino y de toda la celebración. Está presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces la Eucaristía es Cristo Jesús, Dios hecho hombre, presente de manera misteriosa y sagrada en esos signos eucarísticos o sacramentales. Bueno, y en él, ya sabemos, donde está Jesús, está el Padre, porque el Padre y Jesús son una sola cosa, y donde están el Padre y Jesús está el Espíritu total, que en la Eucaristía está la Trinidad Santísima y adorable de nuestro Dios, presente de la manera más sublime, cercana a nosotros que podamos imaginar. Es decir, la Eucaristía es la forma, diríamos, es la más sublime. Esto es lo que quiero decir. La Eucaristía es la más sublime cercanía de Dios a nuestra humanidad. Y si la Eucaristía es eso, y está en esos signos sagrados del pan y del vino, de la Santa Misa, de la custodia expuesto el Señor en la Sagrada Hostia, en la custodia, si está ahí, pues se nos tiene que notar que lo creemos. Y aquí vamos a cosas prácticas. Una, mira, lo primero, si uno pasa por delante de un sagrario, como pasa por delante de cualquier otra cosa, alguien que no sepa que está allí el Señor no puede entenderlo. Si yo paso por delante de un sagrario y me arrodillo humildemente, hago la genuflexión mirando al sagrario, y le digo al Señor, gracias Señor que estás ahí por mí. Si yo, fijaros bien, hacer la genuflexión no es pegar con la rodilla en el suelo, es adorar al Señor mirando al sagrario, arrodillándonos humildemente. No se trata de pegar con la rodilla en el suelo, sino de adorar, inclinarte humildemente y decirle al Señor, Señor, creo que estás ahí y que eres mi Dios, por eso me arrodillo delante de ti. Bueno, otra cosa práctica, si yo creo, claro, si yo paso por delante de un sagrario y me arrodillo así y alguien me ve que no sepa nada de todo esto, se preguntará, anda, ¿y ese qué ha hecho? ¿Por qué se ha arrodillado ahí? Y si pregunta, le podemos decir de qué se trata. Pero si yo paso por delante del sagrario de cualquier manera y entro en la iglesia hablando de cualquier manera y le decimos a uno que no cree que el Señor está en el sagrario, nos diría, eso no te lo crees ni tú. Gravísimo, queridos amigos y hermanos. Sí, Jesús está presente en el sagrario y está en la Santa Misa y está en la Eucaristía. Y por eso nos arrodillamos delante de Él, que es Dios, adorable, sublime, infinito, eterno, inefable. O sea, inefable es ante quien uno se queda sin palabras. Eso quiere decir inefable, ante quien uno se queda sin palabras. Bueno, entonces, otro detalle, si yo creo en la Eucaristía, si yo creo que es Dios hecho hombre, presente en los signos sagrados, cuando lo recibo, ¿cómo lo voy a recibir? Pues mira, la Iglesia de nuestro Señor, durante 1500 años, después de darle muchas vueltas en los primeros siglos, cuando vivían como podían, porque estaban perseguidos, primero vivieron como pudieron, perseguidos. Cuando tuvieron libertad, pues empezaron a organizarse a partir del siglo IV, ¿verdad? 300 y pico, y bueno, pues celebraban la Eucaristía y lo hacían como podían y sabían. Al cabo de un tiempo, la Iglesia del Señor, los pastores guiando a la Iglesia, por eso luego diremos algo de los pastores. Queridos amigos y hermanos, aquí hago solo un paréntesis, luego decimos más. Por favor, rezad mucho, mucho, mucho por los sacerdotes, obispos y cardenales. Es importantísimo que seamos santos y sabios. Importantísimo, porque tenemos una misión sublime, increíble.
No somos más que nadie, pero el Señor ha querido valerse de nuestras pobres personas para hacer maravillas ante la gente y para hacerlo a Él presente, que es el Dios adorable, sublime, infinito, eterno, inefable. Recemos por los sacerdotes, por los obispos, por los cardenales. Bueno, seguimos con lo de la Eucaristía. Durante unos 1500 años, cuando la Iglesia del Señor, guiada por sus pastores, pudo organizarse a gusto, entendieron que la manera de recibir al Señor, lo entendieron perfectamente, era sobre la lengua y de rodillas, y si podíamos con las manos juntas. Así se comulgó durante siglos. Vinieron las influencias protestantes y masónicas a entrar, a influir en la renovación litúrgica. Esto está demostrado, aquí no es el tiempo de hacerlo. El que quiera que lea el libro del padre Carlos Moore. Cógeme aquel libro que está ahí. Un momentito. Te va. Un segundito. El que quiera que pida información de este Es muy bonito ese libro, padre, yo lo he leído. Bueno, pues el que quiera saber detalles sobre lo que estoy diciendo, que lea este libro. Ha habido una influencia protestante y masónica que nos ha colado, primero le coló un gol, sin saberlo el pobrecico, Pablo VI, le colaron un gol, no lo sabía. Cuando se enteró de que el responsable de la renovación litúrgica del concilio era un obispo que estaba afiliado a la masonería, y que el obispo que nombraba a los obispos, mejor el cardenal que nombraba a los obispos en la Iglesia, los que los escogía, vaya, era un masón. Cuando se enteró el pobrecico, fueron 2 meses antes de su muerte, y acaso eso se la adelantó. Bueno, bien, eso ha influido para que desobedientes obispos del norte de Europa dijeran que bueno, que se diera la comunión en la mano. ¿Por qué? Por la influencia protestante, porque los hermanos protestantes, con todo el respeto a ellos, no creen que lo que recibimos en la comunión es a Jesucristo el Señor, nuestro adorable Dios y Señor. Creen que es un trozo de pan, normal que se lo tomen con la mano. Pero nosotros sabemos que es Dios hecho hombre. Vamos a ver, y hay un sacramento que consagra las manos que van a tocar al Señor, las consagra con un sacramento, y nadie debería de tocar a nuestro Señor más que las manos consagradas de los sacerdotes, obispos y cardenales. Nadie debería. Bueno, pues cuanto antes enmendemos la plana, mejor. Entonces, ¿se puede recibir la comunión en la mano? Sí, de acuerdo con las normas que hay. ¿Es lo deseable? No. ¿Cuál es lo mejor? Recibir a nuestro Señor de rodillas, si se puede, el que pueda buenamente, y el que no, sobre la lengua. No tocar al Señor, porque lo tocan las manos consagradas por un sacramento para ello. Bueno, entonces todos estos detalles tienen que ver, claro, con lo que a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. ¿Y cómo dársela? Pues tomándonos con cariño todo esto. Pero bueno, por favor, hermanos, que nadie tome esto como una impertinencia que está diciendo un señor que es liturgista. Yo he dedicado montones de años y miles de horas a estudiar la liturgia de la Iglesia del Señor. Por favor, no es eso. Que es que invitamos a pensar esto que nos dice la Santísima Virgen en el mensaje segundo. Por favor, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, pero pensad qué es la Eucaristía. Pensad que la Eucaristía es mi hijo entregándoseos, o mi hijo expuesto en una custodia o guardado en un sagrario. Pensad eso y entonces entenderéis, claro, entonces entenderéis que cómo darle importancia a la Eucaristía. ¿Y qué es la visita al Santísimo? Pues una manera preciosa de darle importancia a la Eucaristía. A la Eucaristía cada vez se le da más importancia. ¿Cómo? Yendo a ver a mi hijo en el sagrario.
Así se le da más importancia a la Eucaristía. Bueno, eso por ahí. Y quería otro apartado, el apartado de los obispos, de los sacerdotes, obispos y cardenales. Lo dice la Santísima Virgen. Yo no pongo ni quito, leo textualmente. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. Dicho esto, en 1965, el 18 de junio de 1965, naturalmente tuvo que haber causado un revuelo. Pero en 2025, dolorosamente no causa ningún revuelo. Simplemente causa una dolorosísima realidad, comprobable. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Lo de antes, amigos y hermanos. Aquí no vamos a tirar piedras contra el tejado de nadie. No vamos a enfadarnos con sacerdotes, obispos y cardenales. Yo soy un sacerdote. Por favor, no vamos a hacer eso. Vamos a pedir, por favor, hermanos sacerdotes, obispos y cardenales, por favor, pensemos cuál es nuestra misión. Pensemos que el Señor se quiere identificar con nuestras pobres personas para manifestarse delante de los hermanos. Pensemos que Cristo Jesús el Señor, eso, quiere meterse en nosotros, mejor todavía, quiere meternos a nosotros en Él, para que en nuestra pobre persona aparezca Él predicando, aparezca Él estando, consagrando el pan y el vino, aparezca Él perdonando los pecados, aparezca Él consolando a los enfermos, regalándoles el sacramento de los enfermos, aparezca nuestro Señor consolando a los tristes, sabiendo dar un consejo a quien lo necesite. Que el Señor aparezca a través de nuestras pobres personas. Y ahí, queridos amigos y hermanos, no hay otra solución. Rezar mucho, por favor, por nosotros, que somos incapaces como humanos, nosotros somos incapaces de realizar bien la tarea que el Señor nos encomienda y que nosotros libremente hemos recibido y seguramente con buena voluntad. Pero nos sobrepasa por todas partes. Entonces, por favor, cuidemos a los sacerdotes y con estar cerca de los obispos y los cardenales en lo que nos necesiten, en lo que podamos ayudarles, rezar por ellos. Es importantísimo. Cuando hay un sacerdote santo, bueno, pues vamos a pensar en un modelo, en San Juan María Vianney, ¿verdad? El cura de Ars, por favor. Aquello cambió Ars porque no podía de otra manera. Bueno, entonces recemos para que haya muchos sacerdotes, obispos y cardenales santos y sabios que no lleven a nadie por el camino de la perdición, sino todo lo contrario, que animen con su comportamiento y con su fuego, con el fuego de su palabra, que lleven a muchas almas con ellos, no al infierno, no al purgatorio, no al error, al cielo, a ser eternamente felices con Dios. Yo, vuestra madre, dice la Santísima Virgen, madre mía, esto es increíble. Yo, vuestra madre, os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Bueno, aquí tenemos ya esparcidas, por ahí están las dimensiones teológicas, mira. Las 4 dimensiones teológicas que yo señalé un poco más destacadamente, pues eran la dimensión profética. ¿Qué hace la dimensión profética? Pues da la voz de alarma. Vamos por mal camino. Lo dice el libro de Vengo a prepararos, lo dice el libro del padre René Logantin y un montón de libros que hay por ahí, lo dice. Lo reconoce todo el que quiera. Mira, para reconocer estas cosas,
uno necesita la sencillez evangélica, necesita la sencillez de los niños de Fátima, o de las niñas de Lourdes, de la niña de Lourdes, o de las niñas de Garabandal. Necesita esa sencillez, esa humildad, esa dependencia de Dios nuestro Señor. Sentirnos así es cuando entendemos la maravilla de todo esto. Bueno, entonces, ¿quién entiende las apariciones bien? Pues la gente sencilla y buena que vive de acuerdo con Dios. Le dicen que la Virgen se apareció en Garabandal, se prueba como se ha probado y lo creen sin problema. Sin problema. ¿Y por qué la Santísima Virgen se lo dijo a Maricruz, a Mariloli, a Jacinta y a Conchita? Porque ellas iban a decir todo lo que les dijera. Y si se lo dice a otros, no lo dicen. Qué verdad, sí, es verdad. Si lo sabría la Santísima Virgen, que antes lo había dicho en Fátima, y se lo pasaron a los cardenales y a los obispos y al Papa, y estamos esperando la respuesta clara y redonda. No nos enfademos con nadie, pero que entendamos que la Santísima Virgen, Dios nuestro Señor, claro, a través de la Santísima Virgen, hace muy bien lo que hace. Se lo dice a quien lo casca, a quien lo dice redondamente. Sí, sí, es verdad. Bueno, entonces, dimensión profética, dar la voz de alarma. Dimensión evangelizadora, invitar a la gente a la conversión. Urgentemente, vamos a ver, yo no sé los minutos que van. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos, Elsa? Seguimos, claro, padre, no nos va a dejar si nos tiene sin palabras. Vamos a seguir. Bueno, entonces, mira, la dimensión evangelizadora. Jesús empieza a manifestarse públicamente diciendo: hermanos, ha llegado el tiempo, convertíos y creed la buena noticia, creed el evangelio. ¿Qué quiere decir? Cambiad el corazón, ánimo. Mira, hasta aquí habéis vivido del egoísmo, ánimo, vivid de la caridad, de la solidaridad, de la dedicación a los demás. Habéis vivido de la lujuria, de la fornicación, ánimo, ánimo, fuera, fuera todo eso. Vivir de la castidad. Habéis vivido del egoísmo, ánimo, vivid del compartir. Habéis vivido de la violencia, ánimo, dominaos a vosotros mismos y sed mansos y humildes de corazón, como yo me propongo a vosotros, etcétera, etcétera. Convertirse es cambiar todo del corazón para ser de una manera nueva. Y mira, lo que está pasando en la humanidad en este momento, lo que dice la Santísima Virgen en el segundo mensaje, esto de que muchos, ¿verdad? No todos, naturalmente, gracias a Dios, ¿verdad? Pero muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición. No está pensando solo la Santísima Virgen en el mal comportamiento de algunos, que además son muy pocos, aunque parezcan que son muchos menos de los que nos hace creer la tele. Bueno, pero aunque eso sea, aunque vamos a prescindir si son muchos o pocos, lo más gordo es que no está claro en este momento para muchos cristianos qué hay que hacer con lo que creemos y con lo que decimos creer y con lo que tenemos que vivir. Eso es lo más grave. Y entonces tenemos que tener clarísimo que necesitamos una clarividencia de doctrina, es decir, tener las ideas claras para vivir de acuerdo con lo que creemos. Y ahí necesitamos estudiar y rezar. Estábamos hablando de la dimensión evangelizadora. Y vivimos en unos tiempos en que nos hacen creer, parece todas las cosas, ¿verdad? Incluidas a veces cosas que vienen, yo no sé, del Vaticano, de la Iglesia que decimos, ¿verdad? Que queremos decir, de los obispos, de los curas y tal. Queremos, yo qué sé, fiarnos algo así como de que lo importante en este momento en el mundo es cuidar el planeta, cuidar la naturaleza,
y cuidar no sé qué, el clima. No, hombre, no, eso no es lo más importante. Te digo porque, mira, cuidando la Tierra, el planeta y el clima, vamos a vivir unos poquitines de años más, un poquitín más cómodo, pero nos vamos a morir lo mismo. Y nos vamos a encontrar con Dios nuestro Señor, al que estamos despreciando. Eso es lo gordo. Y hay que invitar a los hermanos, por bien de todos, llamarlos a la conversión, volver a Dios. Y claro, lo de volver a Dios es un decir. Venir por primera vez a Dios. La mayor parte de la humanidad no vuelve a Dios. Tiene que venir por primera vez. Y por supuesto, los que se hayan apartado, que vuelvan, ¿de acuerdo? Entonces, lo urgente, la urgencia de este momento es que los sacerdotes, obispos y cardenales y todos los cristianos que quieran llamen a la gente de todas las maneras, con todo el cariño, con todo el respeto, pero con todo el fuego del Espíritu de Dios, llamen a la gente a convertirse, a volver a Dios, a venir a Dios si no lo han conocido nunca, a venir a Él, a cambiar de vida, a vivir de acuerdo con lo que el Señor nos dice, porque eso es lo que va a poder garantizar nuestra vida eternamente felices con Dios. Bueno, esto es la evangelización. La dimensión escatológica, mira. La dimensión escatológica está continuamente presente en las apariciones marianas. Resumimos en lo que nos dice la Santísima Virgen. No quiero que os condenéis. Eso es la dimensión escatológica. Lo último que nos espera. La dimensión escatológica es lo que hace referencia a lo último que nos espera. Dimensión escatológica. Hace referencia a lo último que nos espera. Y lo último que nos espera es o el infierno o el cielo. No hay otra. Intermedio, el purgatorio, vale, pero es por un tiempo, digamos, hablando según hablamos en la tierra, porque más allá de la muerte no hay ni tiempo ni espacio. Pero para entendernos nosotros tenemos que decirlo de alguna manera, vale. Bueno, entonces, no hay más que dos destinos, o el infierno o el cielo. Y el purgatorio, entre medio. Pues la Santísima Virgen nos dice, no quiero vuestra condenación, nos avisa de lo que puede pasarnos y quiere que nos salvemos, que vayamos eternamente felices con ella al cielo y con Jesús y con el Padre y el Espíritu Santo y con los ángeles y con todos los santos. Eso es lo que quiere nuestra Madre del Cielo. En cuyo caso, queridos amigos y hermanos, claro, la dimensión escatológica es importante, muchísimo, porque nos está indicando que nos espera o lo uno o lo otro. Que no quiero que os condenéis, dice la Santísima Virgen, porque os quiero mucho, claro, y no quiere perdernos, mejor aún, no quiere que nos perdamos. Bueno, y la dimensión mística, esto es interesantísimo. Mira, cuando hablamos de Dios, yo comprendo, lo doy cuenta perfectamente, porque os aseguro que he dedicado muchos años a la importancia de la expresión de nuestra fe, escrita y hablada, y en catequesis, y en liturgia, y de todas las maneras. He dedicado miles de horas a eso. Entonces, sé que es importantísimo acertar en la manera de comunicarnos lo que comunicamos. Y yo me doy cuenta de que uso mucho los superlativos, que es importantísimo, interesantísimo. Pero amigos y hermanos, hablando de Dios no se puede hablar de otra manera, porque Dios es desbordante, nos desborda por todas partes, y es eso, es maravilloso, y es sapientísimo, y es grandísimo, y es buenísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer al hablar de Dios? Usar los superlativos. Y la forma positiva de decir, porque en Dios no hay sombra alguna.
la primera carta de San Juan nos dice, Dios, claro, todo el mundo sabe que Dios es amor. Esa es la frase, la sabe todo el mundo. Está en el capítulo 4 de la primera carta de San Juan. Dios es amor. Vale, muy bien. Pero esa misma carta dice, Dios es luz sin sombra alguna. Cuando hablemos de Dios de manera que aparezca la sombra por alguna parte, estamos hablando mal de Dios. A rectificar. Bueno, y a lo de la dimensión mística, mira. La dimensión mística quiere decir lo que se puede ver en cualquiera de los grandes santuarios marianos. Y para no ir más lejos, pues estamos hablando de Garabandal, pues decimos en Garabandal. Lo que se ve en Garabandal, yo he estado 2 veces nada más, pero lo he comprobado clarísimamente. Que allí la gente o vuelve a Dios, o está muy a gusto con Dios, o quiere querer más a Dios. No hay duda ninguna. Entonces, la dimensión mística quiere decir que el acercarnos a la dimensión mística de las apariciones marianas, que quede claro, dimensión mística de las apariciones marianas. Y todo esto de las dimensiones, de la dimensión profética, dimensión evangelizadora, dimensión escatológica, dimensión mística, de todo eso nos enseña a hablar el padre René Laurentin. Bueno, porque a él le preguntaron, oiga, ¿qué quiere decir, qué significa que venga la Virgen a vernos? Y tuvo que estrujarse el cerebro para ver qué quería decir la Virgen, y ahí descubrió las dimensiones evangelizadoras, proféticas, escatológicas, místicas y alguna otra más. La dimensión mística quiere decir que el que ama a Dios, bueno, que el que no conoce a Dios y va a un santuario mariano, por ejemplo a Garabandal, lo tiene muy fácil si quiere dejarse encontrar con Dios, lo tiene muy fácil, o para encontrarse con Dios, o para amar más a Dios. Bueno, eso es la dimensión evangelizadora de las apariciones marianas, que animan a la gente o a volver a Dios o a querer más a Dios. Y Dios, no nos olvidemos, se hizo bebé. Estamos en Navidad, 2025. Dios se hizo bebé. Absoluta indefensión. Casi nada. Dependiente del cariño de su mamá y del que hizo de su papá San José, y solo eso podía salvar a ese bebé. El cariño de la mamá y del papá, aún más todavía que la comida. Y si queremos, tanto como la comida. Bueno, entonces, la dimensión mística de las apariciones quiere decir eso, que nos ayudan mucho a encontrarnos con lo místico. Lo místico es el misterio de Dios, acercarnos a Dios o a profundizar más en el misterio de Dios. Bueno, y yo quería hacer alguna propuesta, una pequeña sorpresa. Y si queréis, cuando queréis... espera, ¿por qué han sido... Espera, que no se me olvide. ¿Por qué han sido, el padre René Laurentin también dice, por qué han sido rechazadas las apariciones marianas en general y en concreto las de Garabandal? Pues por una cosa que denunció el Papa San Pío X, y ya ha llovido, porque es de la encíclica, eso está denunciado, lo que voy a decir ahora, está denunciado en la encíclica del Papa San Pío X, Pascendi Dominici Gregis. Bueno, que quiere decir pastoreando el rebaño del Señor. Bueno, pues pastoreando el rebaño del Señor, el Papa San Pío X se dio cuenta de la herejía del modernismo. ¿Y qué es el modernismo? Pues el conjunto de todas las herejías, dice el Papa en la encíclica. ¿Y cómo actúa eso? Pues actúa con un veneno desintegrador diabólico. Y ahora lo explico. Mira, el modernismo, la herejía del modernismo, desacralizó
intentó quitar lo sagrado que hay en la liturgia, perdón, antes, intentó quitar lo sagrado que hay en la palabra de Dios. Bueno, eso que dice la Biblia, que si abrió el mar o si no se abrió, ya saber eso y tal, ¿será que lo vieron así y tal? Desacralizando que el mar rojo se abrió y lo vieron el pueblo. Desacralizándolo, ponemos en dudas de que fuera verdad o no. No quiero decir el nombre de un famoso jesuita, porque es jesuita, que dijo que no había grabadoras cuando se predicó el Evangelio, por lo tanto, a saber. Eso lo dijo un jesuita famoso. Bueno, no digo el nombre porque me da pena hacia él. Bueno, entonces, eso es la desacralización, o sea, el modernismo desacralizó la palabra de Dios. Bueno, a saber, oye, a saber, vamos a ver, hombre, hay que saber lo que quiere decir. Bueno, claro que hay que saber lo que quiere decir, para eso están los biblistas, que dedican la vida entera a entender lo que quiere decir la liturgia, la Biblia, pero los biblistas católicos, apostólicos y romanos, no los que hacen otra cosa, manipulan la Biblia a su manera. Bueno, entonces, el modernismo desacralizó la palabra de Dios, desacralizó, intentó por todos los medios desacralizar la liturgia. ¿Os parece poco a dónde hemos ido a parar con las celebraciones de la Santa Misa, que es la celebración del sacrificio de la cruz? ¿Quién dice que muchas de nuestras celebraciones de la Santa Misa son el sacrificio de la cruz? Eso es cualquier cosa menos lo que se ve, vamos. Es cualquier cosa menos la celebración del sacrificio de la cruz. La actualización se hace actual, misteriosa y milagrosamente lo que sucedió en la cruz a través de los signos sagrados. Bueno, entonces intentaron desacralizar la liturgia. No, hombre, no, ¿qué es la liturgia? Pues por ejemplo, el corazón de la liturgia es toda la oración oficial de la Iglesia, ¿de acuerdo? Pero el corazón de la liturgia es la Sagrada Eucaristía, o Cristo Jesús hecho Eucaristía. Bueno, y Eucaristía, ya sabéis, es una palabra que significa acción de gracias, y Jesús es Eucaristía o acción de gracias porque agradó al Padre con todo lo que hizo en favor nuestro. Por eso es Eucaristía o acción de gracias, por lo que hizo hasta llegar a la cruz en favor nuestro. Así dio gracias al Padre, así lo agradó, así lo complació, así lo alabó, y así Jesús es Eucaristía. Bien, entonces, que no se me olvide lo que quería decir. Vamos a ver. Estábamos hablando de la desacralización. Mira, si han intentado desacralizar la liturgia, llevándonos a hacer como una cosa protestante. ¿Qué es la liturgia? Bueno, pues una reunión de gente amiga que tratan de pasarlo lo mejor posible y en el menor minuto de números, en el menor número de minutos posible. En el menor número de minutos posible. Pero todo agradable, simpático y tal, que sea la actualización misteriosa y sagrada del sacrificio de la cruz, nadie lo diría. Bueno, entonces, ese es el intento que ha hecho el modernismo desacralizador, intentando desacralizar la liturgia. No hace falta tanta ceremonia, no hace tanta inclinación. Pero hombre, si estamos delante de Dios, yo se lo digo a la gente que escucharán alguno en la parroquia de Riofrío de Órbigo, provincia de León, diócesis de Astorga. Riofrío de Órbigo, se lo digo. ¿Por qué me arrodillo? Porque estoy delante de Dios. ¿Por qué me inclino humildemente 3 veces durante la misa humildemente? Porque estoy delante de Dios y estoy haciendo una cosa importantísima que me sobrepasa. ¿Y qué hace el sacerdote cuando se inclina? Decir humildemente al Señor: Señor, ayúdame a hacer bien lo que tengo que hacer. Y lo dice antes de proclamar el Evangelio, antes de proclamar, de consagrar el pan y el vino, y antes de entregar
de comulgar él y entregar al Señor a los hermanos. Casi nada. Pero ¿qué otra cosa puede hacer un sacerdote que celebre bien la misa sino inclinarse y arrodillarse delante de Dios hecho Eucaristía? Bueno, entonces la desacralización llegó a la palabra de Dios, a la liturgia y consiguientemente a la vida. Entonces cada uno hace lo que le da la gana, cree todo el mundo que vale todo, que todo es igual, ¿verdad? Pero ojo, es que eso sería lo de menos si no nos llevara a lo que dice la Santísima Virgen en el segundo mensaje, a perdernos, a condenarnos para siempre, con esa posibilidad terrible, condenarnos para siempre. ¿Y por qué nos lo avisa? Con esa dimensión profética y evangelizadora, porque quiere avisarnos para que no seamos insensatos, para que recapacitemos, para que si hacemos lo que el hijo pródigo, ¿verdad? Esa parábola, ese cuento que cuenta Jesús, para decir un hijo de un padre maravilloso, pues marchó, se alejó del padre, claro, ese padre era Dios, el hijo somos cualquiera de nosotros que nos alejamos de Dios, pero llegó un momento en que recapacitó y dijo, voy a volver a casa de mi padre, aunque no merezca llamarme hijo suyo. Esto es lo que estamos esperando, lo que la Santísima Virgen viene a decir en todas las apariciones y en concreto en la de Garabandal, pues viene a decirnos eso, que quiere nuestro bien, que no nos perdamos. Bueno, y esto era lo que ha hecho la desacralización. Por eso, porque la desacralización no quiere saber nada con lo sagrado, ni en la palabra de Dios, ni en la liturgia, ni en la vida. Por eso rechazan las apariciones, entre otras cosas, de Garabandal, porque son una cosa sagrada. Claro, evidente. Todo esto, yo, ya me lo olía, pero leyendo estos libros, pues uno cae en la cuenta y dice, está claro, clarísimo. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para aceptar las apariciones en general de la Santísima Virgen, en concreto las de Garabandal? Convertirse al Señor. Animarnos a convertirnos al Señor, al Evangelio de Jesús y al Jesús del Evangelio en serio. Y pero a ver si encuentro alguna cocina por ahí todavía. Hago mi propuesta por si acaso nos alargamos. Propongo una cosa, una sugerencia. Además de darle la enhorabuena a todo el pueblo de Garabandal, a las familias de las niñas y a las niñas en particular entonces, ¿verdad? Porque Dios nuestro Señor las eligió. Ojo, amigos y hermanos de Garabandal, que Dios nuestro Señor, porque quiso, os eligió para una misión maravillosa, mundial, eclesial y mundial, que realizó en ese pueblín perdido en la montaña de Cantabria, provincia Cantabria, en el norte de España, para quien nos oiga de fuera de España. Bueno, pues la Santísima Virgen escogió ese pueblín para hacer estas maravillas. Entonces, una enhorabuena y una gran responsabilidad. No dejéis escapar la ocasión preciosa de que Dios nuestro Señor quiso acercaros a Él de manera sublime, a través de la ternura de la Virgen María. Esto sería otra cosa, la ternura de María, la ternura que la Santísima Virgen manifestó en Garabandal, es signo, ya lo dijimos en el otro vídeo, es signo de la ternura de Dios que Dios quiere manifestar en favor nuestro. Bueno, y yo una cosa que he echado de menos en Garabandal, y es la propuesta que hago, confesonarios. Sabéis muy bien, espera, que no se me escape. Las apariciones marianas hay que considerarlas, voy a decir la frase en latín, luego la digo en español. Per modum unius. Esto es muy importante. Todas a la vez. Porque no es la Santísima Virgen de Lourdes, la de Fátima, ya sabemos, sino la Virgen, única Santísima Virgen en la Salet,
Lourdes, Fátima, Garabandal, Akita, Medjugorje, etcétera, 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 etcétera. Y la Santísima Virgen dice unas cosas en un sitio, otras en otro y otras en otro, la misma Santísima Virgen, para tenerlas todas en cuenta a la vez, para bien nuestro, porque es nuestra madre, nos quiere mucho, dice el mensaje, es nuestra madre, nos quiere mucho y quiere que no nos perdamos, claro, al revés, que vayamos con ella eternamente felices. Cuando Conchita, cuando la Virgen se despidió de Conchita, la última vez que se vieron en 1900, que sepamos oficialmente, en noviembre, 13 de noviembre de 1965, cuando se despidió la Santísima Virgen de Conchita, le dijo: no me vas a volver más a ver aquí, pero yo estaré siempre contigo y con mis hijos, porque nos quiere con ella para siempre. Entonces, ¿qué tiene que ver esto del confesonario con el Primodum Unius? Sí, pues porque a Garabandal, o sea, la Santísima Virgen aparece en Garabandal, se aparece en Medjugorje, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Medjugorje, o sea, la Santísima Virgen ha hecho entender a la gente en Garabandal, a toda la gente, que necesitamos confesarnos. Eso es lo que está enseñando la Santísima Virgen, la que aparece en Garabandal. Está enseñando en Medjugorje que necesitamos confesarnos humildemente, reconocer nuestros pecados. ¿Y qué es confesarse? Se lo dije yo a unos niños en la parroquia de Argamasilla de Alba, donde estuve hace meses, en La Mancha. Le dije a los niños: ¿qué es confesarse? Venir a recibir un abrazo de Jesús escuchándole decir que nos perdona. Eso es la confesión. Venir a recibir un abrazo de Jesús diciéndole que nos perdona. Se le abrían unos ojos a los que se lo decía, así de grandes. Bueno, entonces, perdón, entonces, lo de Medjugorje, en Medjugorje la Santísima Virgen, la misma de Garabandal, está diciéndonos que necesitamos confesarnos. Y ahí es mi propuesta. ¿No habría alguna manera de que Garabandal se convirtiera en una especie de sucursal de Medjugorje para la confesión? Aquí recordamos, ¿verdad?, que a Medjugorje le llaman el confesonario del mundo, porque puede haber cientos de sacerdotes con colas interminables de gente para confesarse. Pues oye, ¿no podría ser Garabandal una sucursal del confesonario del mundo? Voy a recoger su idea. Y como tenemos que hacer un nuevo congreso en octubre, vamos a hacer una llamada al confesionario. Muy bien. Al confesionario nacional de España. Que tenemos, eso es. Confesionario del mundo, Garabandal. El de España, perdón, el confesionario del mundo, Medjugorje. El de España, Garabandal. Pues padre, vamos a trabajar en esa idea. Como ahora estamos en Navidad, en enero vamos a empezar ya a organizar ese congreso, que espero que usted esté, porque Dios quiere. Padre, porque vamos a decirle a todos los oyentes que dentro de poco le disfrutaremos de su presencia en vivo y en directo, porque vamos a León en febrero. Muy bien, el León. ¿Qué fecha es lo de León? Lo tengo que hablar con Luis Miguel y Jesús. Muy bien, muy bien, muy bien. Están aquí ellos. Ellos están ahí, yo lo sé que me están escuchando. Muy bien. Y estamos programando ya la conferencia, el encuentro en León. Porque en enero íbamos a ir, pero hemos tenido que hacer un cambio porque vamos a Jerez, la iniciativa. Muy bien, estupendo. Pero en febrero vamos a León y yo con Luis Miguel, después de las fiestas, ya concretamos fecha. Nosotros esperamos tranquilamente. Sí, bueno, padre, bien. Pero tenemos que programar algún encuentro más con usted virtual, porque a mí me escriben y me lo piden. Bueno, pues ya lo hablaremos. Ahora déjame respirar. Ahora tengo que pasar la bandeja. Bueno, padre, pues
que le quiero agradecer en nombre de todos los que formamos Iniciativa Internacional España con Garabandal su tiempo, su dedicación a preparar. Ahora lo que tenemos que hacer los laicos es coger todas las reflexiones que usted nos ha dado y meditarlas para ponerlas en práctica y que nos ayude todo lo que usted nos ha hablado esta tarde. Lo más urgente, rezar mucho y ayudar mucho a los sacerdotes, obispos y cardenales. Por ahí cambiaríamos el mundo no tardando. Bueno, padre, pues muchas gracias, padre, y nos vemos prontito. Y muchas gracias a esa retaguardia que forma Luis Miguel y Jesús. Por aquí, ahí andan Jesús y Luis Miguel. Muy bien. Claro, que están en la retaguardia. Pues padre, nos vemos dentro de poquito en León, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo grande. No, gracias a vosotros por dejarme hablar de Cristo Jesús y de la Virgen María. Gracias. Gracias, padre. Un saludo. Chao.